en momentos en que el presidente de la República se ha decidido a intervenir en los procesos de mercado para hacerlos más eficientes, más competitivos, tenemos como invitado nada más y nada menos que al director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad para que nos explique las últimas decisiones y el impacto que tiene eso para la población, ¿verdad? Así es. Muy buenos días, Rafael. Rafael ¿Cómo estás? Paz, buenos días. Muy buenos días, Lorena, Homero. Qué placer estar con ustedes en esta siempre mañana. Nos trae buenas noticias. Sí. Coincide siempre en que tienes noticias nuevas para compartir. Yo creo que sí. Y qué bueno que puedo compartir con ustedes y con este maravilloso público que nos sintoniza en la mañana de hoy. Yo pienso que vale la pena rememorar rápidamente la última vez que estuve aquí, hace unos 8 meses aproximadamente. Les venía a contar lo que iba a suceder con la activación del Consejo de Competitividad. En aquel momento les decía que el presidente en los próximos días iba a designar por primera vez los miembros del sector privado, que lo iba a hacer haciendo lo que nunca se había hecho, porque desde el 2006 que fue aprobada la ley, este mecanismo no había sido implementado plenamente como manda el ordenamiento, y que esto iba a significar una gran alianza público-privada para atacar y enfrentar temas sensibles, para mejorar el clima de negocios y con el objetivo también de mejorar el posicionamiento del país en los índices internacionales, como el Índice Global de Competitividad y el Doing Business del Banco Mundial. Les decía que el tema de competitividad, aunque mucha gente no lo comprendía, significaba más oportunidades para la gente y más oportunidades para el país, que la competitividad significa empleos, dinamismo económico, más ingresos para las empresas, para el Estado, en fin, construir un modelo de hacer las cosas donde el Estado y el sector privado sean aliados para generar mayor bienestar para el país, con más exportaciones, productos con más calidad. Esa es la visión de competitividad que tiene el gobierno dominicano a través del Consejo Nacional de Competitividad. A la fecha de hoy, ya se han celebrado 5 reuniones del Pleno de Competitividad encabezados por el señor presidente de la República. Como bien señala Homero, la semana pasada se celebró la 5ª sesión y se tomaron varias decisiones trascendentes, concretadas en 3 decretos emitidos por el presidente de la República. Uno de ellos creando la ventanilla única de construcción, que va a enlazar a 20 instituciones que participan en el proceso de aprobación de las licencias de construcción. Pero no solo esto. El presidente dio una instrucción de que se reduzca el tiempo para la emisión de las licencias a 60 días. Estamos hablando de un proceso que en la actualidad tomaba algunos meses, varios meses. Con suerte, sí. Con suerte. Y ahora ahí va a haber todo un trabajo de parte del Estado, una serie de inversiones para reducir ese tiempo de manera significativa y que el país pueda avanzar rápidamente en una industria que significa el 8% del Producto Interno Bruto y de la cual se alimentan miles de dominicanos, como inversionistas, como ingenieros, como trabajadores. Es una industria que tiene un gran encadenamiento a nivel nacional. La otra decisión que se tomó fue crear el Plan Nacional de Mejora Regulatoria, ampliarlo y disponer que la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad recopile toda la normativa que existe en el Estado Dominicano que afecta a la actividad económica y contabilice el costo que esto implica para el país. Esta metodología la han seguido otros países más avanzados en la materia, Estados Unidos, México, por ejemplo. Se va a utilizar una metodología de la OECD, que es la Organización de los Países Desarrollados, y nos va a permitir determinar cuánto es el costo de cumplir con las regulaciones del Estado. Y esto va a arrojar resultados interesantes que nos van a permitir hacer más eficiente, hacer más user-friendly, como dicen los americanos, fácil para el usuario las normativas. No son solo los procedimientos, sino la regulación en sí, que es sensible e importante. Esto es el resultado de una visión de facilitación que existe en esta administración en combinación entre el presidente de la República, los miembros del sector privado y los ministros que conforman el Consejo. Y esta tarea queda a cargo de la Dirección Ejecutiva de Competitividad. Como recordarán, en una sesión anterior se dispuso reducir el tiempo de constitución de compañías a 3 días. Esto lleva varios pasos. Uno de ellos es reducir el tiempo de la emisión de los nombres comerciales, un procedimiento normal y natural del día a día de la actividad económica. El tercer decreto dispone que se reduzca a 1 día
el tiempo de emisión de los nombres comerciales y se digitalice el proceso. Es decir, a partir del 30 de este mes, todo proceso para sacar un nombre comercial se podrá hacer fácilmente desde su dispositivo electrónico, desde la computadora, y si usted va a las oficinas de ONAPI, lo hará también digital en unas unidades que se han habilitado para esos fines. Se acabó el papeleo en ese sentido. Pero estas no son las únicas medidas que ha tomado el Consejo de Competitividad. Estas son las 3 últimas. Se han tomado más de 10 medidas. Se eliminó la tarjeta de turista como requisito físico, lo que implica que ya esas filas de turistas comprando esa tarjeta en los aeropuertos finalizaron. Ahora se incluye dentro del boleto aéreo. Se dispuso la automatización y modernización completa del registro sanitario. El registro sanitario es aquella certificación que necesita un producto, por ejemplo ese jugo, para poder entrar al mercado, pero también para exportación. Ese procedimiento, que todavía estamos en proceso de mejorarlo, tardaba, por ejemplo, para su renovación unos 2 años o año y tanto, y en algunos casos algunos meses. Ahora, después de un decreto también emitido por el presidente de la República en el Consejo de Competitividad, se ha reducido apenas un día. Es decir, usted deposita una declaración jurada, no los 20 documentos que había que depositar antes, el pago y el certificado, e inmediatamente usted se considera su registro sanitario renovado. Eso es un paso gigante, eso sí. Para mejorar el tiempo de los nuevos registros, se ha dispuesto una inversión extraordinaria y se ha hecho un plan de trabajo en conjunto con el BID, donde se va a modernizar toda la plataforma tecnológica del registro sanitario que corresponde a salud pública. Y les doy un dato. El software que utilizaba todavía hoy el registro sanitario es del año 92 y otro del año 97. Estamos hablando de la prehistoria en términos informáticos. Ahora se va a hacer estas inversiones y vamos a contar con un software moderno, vamos a contar con instalaciones adecuadas, se va a habilitar el laboratorio Dr. de Filló y se han tomado medidas para incorporar otros laboratorios como el de la YAT, el del IBI, el de aduanas a este proceso. Es decir, estas medidas que se han tomado tienen un enfoque de crear las condiciones para que nuestra economía sea mucho más ágil, para producir un dinamismo económico que genere empleos, que cree oportunidades, que abra el camino para los emprendedores, que convierta al Estado en un aliado y no en una traba. Y para esto, el Consejo en su primera sesión definió una estrategia que digamos es la que engloba todas estas acciones y se denomina Dominicana Competitiva. Dominicana Competitiva tiene 4 pilares esenciales. El primero es facilitación de comercio, un conjunto de medidas destinadas a atacar la burocracia, a mejorar los procesos del Estado, a facilitar el intercambio de mercancías con el exterior. En ese contexto también se tomó otra medida. A través de otro decreto en las primeras sesiones se conformó el Comité Nacional de Facilitación de Comercio que encabeza la Dirección General de Aduanas y que agrupa a las principales organizaciones del sector empresarial, a las entidades estatales que intervienen en el proceso de importación y exportación. Y aquí se ha generado una dinámica extraordinaria. Decía el director de aduanas en la rueda de prensa que hicimos justo después de la reunión del Consejo que actualmente aduanas ha puesto en funcionamiento un piloto en Caucedo y se ha ampliado el tiempo de despacho en la aduana. Antes iniciaba en la mañana tipo 9 de la mañana, ahora se ha bajado a las 4 de la mañana y concluía en horas de la tarde, se ha extendido hasta las 10 de la noche. Esto significa que hay más tiempo para el despacho y ha tenido hasta un efecto en el tránsito en la zona. Rafael, con respecto a las decisiones del Consejo, hay 2 elementos que quiero puntualizar. La primera es la representatividad de esos representantes empresariales. Ha habido críticas porque indica que en el Consejo están representando los grandes capitales. Pero ¿qué pasa? En República Dominicana el 90% de las empresas son medianas y pequeñas y no vemos en el listado de nombres bastante amplio
ningún representante de ese sector. ¿Qué tienes tú que decir? ¿Y qué planes hay si se desea o se piensa incorporar entonces a representantes de las pequeñas y las medianas empresas, para entonces que todos puedan verse pues representados? Bueno, yo pienso que lo más importante es el tipo de medidas que se han ido tomando y su orientación. Todas las medidas que se han tomado han tenido como destino favorecer la actividad de las empresas en sentido general, especialmente las pequeñas, aquellas que no tienen la capacidad de enfrentarse a esa gran burocracia que a veces se la pone difícil, que no tiene acceso a oficinas de abogados importantes o que no tiene quizás las relaciones para poder superar. Es tan débil que no puede conseguir colocar un representante en el Consejo. Correcto. Cuando es responsable el 90% de la empleomanía aquí en República Dominicana. Yo pienso que esa es una visión digamos, segmentalista del proceso. Yo pienso que muchos de los empresarios que hoy están en el Consejo vienen de la pequeña empresa, han crecido sus negocios durante años y entienden la dificultad que es enfrentar las situaciones propias de la actividad empresarial. Yo pienso que el gobierno ha dado cabida más que ningún otro a las pequeñas empresas. De hecho, hay hasta un viceministerio de pequeñas empresas, hay está Banca Solidaria, hay un conjunto de organizaciones y hay una mesa para el fomento de las pequeñas y las medianas empresas. En el caso del Consejo de Competitividad, creo que posiblemente en los próximos días tengamos buenas noticias en ese sentido. Esto es un proceso constructivo, Homero, y esto es lo que yo quiero resaltar. República Dominicana tiene una naturaleza, nuestra manera de enfocar las cosas. Normalmente nos concentramos en lo negativo y no miramos la luz que se está acercando y aquellas cosas positivas que vienen transformando las realidades que no nos agradan. Yo pienso y me gusta... Sí, nos han acostumbrado a eso, que después de esa lucecita viene el golpe. Hay cierto pesimismo natural en la sociedad dominicana. Ahora, eso también nos permite mejorar de forma acelerada y por eso hoy República Dominicana, en este contexto regional donde vemos países que van hacia la desestabilización como Nicaragua, países que están en la situación de Haití, otros países que están estancados, países como Venezuela, otros países de la región que están en una situación dificultosa. Sin embargo, República Dominicana da pasos sólidos para fortalecer no solo su democracia, sino su economía en sentido general. Y lo que yo celebro de esto que ha sucedido en el Consejo de Competitividad es esta gran confluencia que existe alrededor del mismo. Un sector privado sólido que está comprometido con el desarrollo nacional junto a un presidente de la República y un gabinete, un conjunto de funcionarios que están trabajando, verificando los problemas y tomando acción. Yo quiero aprovechar esto para explicarle un poco la dinámica del Consejo de Competitividad. Pero antes, siguiendo con esa misma pregunta de Homero, se nos está acabando el tiempo, quisiéramos saber sobre las críticas que se hace hacia el mismo Consejo de Competitividad y el sector privado, que hay una concentración muy grande de los poderes y que esa pequeña y mediana empresa se siente pues muchas veces hasta lastimado porque no se le abre paso. O sea, yo soy el dueño de este país, que se ve en el sector público, también en el sector privado, entonces por ende no se ve ese movimiento a nivel empresarial. Se le ha dado bastante duro y vimos declaraciones específicas de Antonio Taveras exactamente haciendo estas acusaciones. De la concentración de mercado, los oligopolios, los monopolios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ustedes estaban, antes de yo entrar a esta entrevista, hablando de la palabra de Dios. Homero en la mañana lee un versículo y tenían un sacerdote aquí. Yo creo que hay una frase del Señor Jesucristo que dice de manera clara: por sus frutos lo conoceréis. Yo me voy a concentrar en cuáles son los frutos del Consejo Nacional de Competitividad. Y yo le aseguro a la República Dominicana que hay un compromiso por resolver los problemas de forma transversal, por mejorar la situación de la pequeña empresa, por construir espacios participativos, por crear una dinámica de colaboración en el país, por crear una revolución del optimismo donde todos seamos partícipes, donde construyamos el país que queremos en los próximos años. República Dominicana es un país extraordinario que ha tenido muchos éxitos y si nos concentramos juntos en trabajar, en avanzar en una agenda positiva, si dejamos un poco fuera toda esa bulla tradicional del debate político que ustedes mismos critican aquí, porque no da respuesta a las necesidades
de las personas y a ese necesario proceso de avanzar en que República Dominicana sea un país desarrollado, si sumamos nuestras fuerzas, si miramos con positivismo lo que estamos haciendo y trabajamos y producimos resultados, yo creo que poco a poco se van a ir superando esas visiones de que todo siempre tiene un ángulo negativo. Ahora, yo quiero reconocer también el papel de la opinión pública. Es necesario la crítica, es necesario poner el dedo sobre la llaga para que nos hagamos mejores, claro, para que tengamos un modelo de Estado y de gobierno y de país que utilice las bondades de la democracia para avanzar. Entonces, volviendo al Consejo Nacional de Competitividad. Y vamos a cerrar porque creo que aquí se ha construido una gran alianza entre el sector público y el sector privado que está dando frutos. El primer tema de la agenda es el presidente pedirle cuentas a los funcionarios que están encargados de los temas, porque para cada tema se designa un comité con un responsable y ese funcionario debe rendir cuentas frente al presidente, frente a los empresarios y frente al Consejo de la ejecución de esa medida, y eso ha garantizado una ejecución rápida, proactiva, y también el compromiso que han asumido los ministros y titulares de los distintos órganos. Llamo al país a seguir poniendo atención a los trabajos del Consejo de Competitividad y a sumarse. Hemos abierto una serie de vías de comunicación y de intercambio extraordinaria a través de las redes sociales, a través de nuestras páginas. Estamos en consulta permanente con las asociaciones empresariales de todo tipo, con Codopime, con las asociaciones de Santiago, con las cámaras de comercio. El Consejo Nacional de Competitividad está abierto a todos. Mi invitación es a que nos visiten, a que presenten sus puntos y a que sigamos avanzando en este proceso de construcción de un mejor país. Bueno, la idea es que si trabajamos juntos, pues vamos a obtener mejores resultados. Para que tengamos buenas noticias. Pues muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros y así esperamos que sea. En definitiva, es lo que queremos y por eso presionamos, porque queremos lo mejor de cada uno de estos directivos que se unen para trabajar distintas áreas de nuestro país. Pues gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.